Hola, en este vídeo de Física y Química de cuarto de la ESO vamos a explicar el enlace iónico. Como sabemos, hay tres tipos de enlace: iónico, covalente y metálico. En el vídeo aprenderemos a razonar y resolver ejercicios en los que tengamos que explicar cómo se produce o cómo se forma el enlace iónico entre dos sustancias. Como sabemos, el enlace iónico se establece cuando se combinan elementos con electronegatividades muy diferentes. Esto sucede principalmente cuando se juntan un metal y un no metal. Un enlace de este tipo, metal y no metal. ¿Por qué? Porque el metal tiene una electronegatividad baja y el no metal tiene una electronegatividad muy elevada. Por lo tanto, si nosotros nos imaginamos la tabla periódica, cuanto más nos aproximemos a la zona de la derecha, la electronegatividad será más alta. Cuanto más estemos en la zona de la izquierda, pues la electronegatividad será más baja. Por lo tanto, la combinación de estos dos tipos de elementos, metales en azul, no metales en rojo, pues originará enlaces iónicos. Ahora, ¿cómo tiene lugar ese enlace iónico? Pues bien, ese enlace iónico tiene lugar del siguiente modo. Como recordamos, la teoría del enlace, basada en la regla del octeto de Lewis, nos indica que los elementos, cuando se enlazan, tienden a obtener la configuración electrónica de su gas noble más cercano. ¿Qué ocurre? Que como los metales tienen pocos electrones en su última capa, costaría muchísima energía, muchísimo trabajo, que obtuvieran la configuración electrónica del gas noble que se encuentra en su mismo periodo. Es mucho más sencillo que pierdan sus electrones y entonces adquieren la configuración electrónica del gas noble que se encuentra en el periodo anterior. Dicho de otra forma, el menos electronegativo, que sería el metal, va a formar iones positivos, pues cede electrones. Si nos miramos desde la perspectiva del no metal, es decir, el más electronegativo, como está muy próximo al gas noble que está en su mismo periodo, recordemos que los periodos son las líneas horizontales de la tabla periódica, pues lo que va a coger son los electrones cedidos por ese metal y entonces formar un ion negativo. Al hacer eso, ¿qué va a ocurrir? Pues que se va a producir una atracción electrostática. El enlace tiene lugar por eso, porque esa atracción electrostática entre iones de distintos signos origina el enlace. Además, como hemos dicho, se cumple la regla del octeto. Siempre en el enlace iónico tendrá ese principio o esa regla que cumplir. Y además, por el tipo de enlace, da lugar a estructuras cristalinas, es decir, el enlace iónico forma comúnmente cristales. Recordemos que el cristal hacía referencia a imaginarnos una red. Recordemos que había muchos tipos de redes, entonces los elementos, pues los átomos se disponen en una red, bien ordenado. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez que hemos visto un poco brevemente la teoría del enlace iónico, vamos a pasar a ver ejemplos en los que explicamos cómo se produce el enlace iónico y cómo tenemos que proceder en los ejercicios, paso a paso. Vamos a ver dos ejemplos del enlace iónico, que son los dos ejemplos, digamos, paradigmáticos, típicos, con los que nos vamos a encontrar. Siempre en los ejercicios será o del tipo A o, como veremos ahora después, del tipo B. El tipo A, que es el más sencillo, partimos de un enlace entre dos átomos, sodio y cloro. ¿De acuerdo? El primer paso que tenemos que hacer para poder aplicar el enlace iónico, razonar que se produce el enlace iónico, es conocer
la configuración electrónica de estos elementos. Por lo tanto, el primer paso configuración electrónica de ambos. Como recordamos, miramos en la tabla periódica el número atómico, entendemos que los elementos están neutros, tienen el mismo número de electrones que de protones, y aplicando el diagrama de Meyer podemos encontrar la configuración electrónica. Una vez que tenemos la configuración electrónica, para el enlace solamente interesan los electrones de la capa de valencia, de la última capa. Por lo tanto, el segundo paso consiste en encontrar los electrones de la capa de valencia. Bueno, vamos a escribirlo aquí. Encontrar electrones de valencia. Como hemos visto en clase, para encontrar los electrones de valencia de un elemento, basta con buscar el nivel energético último en el que se han introducido electrones. No tiene por qué estar completo. En el sodio vemos que el último nivel es el 3, que es donde solamente hay un electrón y por lo tanto tiene un electrón de valencia. En el caso del cloro, el último nivel también es el 3, pero como tiene dos orbitales S y P, tengo que sumar los superíndices de los orbitales, que suman 7. Por lo tanto hay 7 electrones de valencia. Fijaos que solo con el cálculo de los electrones de valencia ya estamos viendo que el metal, que en este caso es el sodio, tiene muy pocos electrones, como hemos dicho al principio del vídeo. Y el no metal, que es el cloro, tiene muchos electrones. Al cloro le falta solamente un electrón para llegar a los 8, mientras que al sodio aún le faltan 7. Por ello, lo lógico y normal no es que el sodio adquiera electrones, sino que ceda el que tiene y se parezca al gas noble más próximo por la espalda, digamos, en el periodo anterior. Entonces, vamos a pasar al tercer paso, que consiste en aplicar el diagrama de Lewis para explicar cómo se produce o razonar cómo se produce ese enlace iónico. Basta con que coloquemos el símbolo del elemento y le colocamos al lado el electrón de valencia, en este caso único que tiene el sodio. En el caso del cloro, como tenemos 7, voy a usar unas crucecitas y ya tenemos los 7 electrones del cloro. Como sabemos que el sodio va a ceder y el cloro va a ganar un electrón. Para poder conseguir, esto sería cumplir la regla del octeto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el sodio le va a ceder ese electrón al cloro. Entonces el sodio se va a cargar positivamente y el cloro, pues podemos hacer el dibujito para que quede claro, tiene sus 7 electrones como antes, pero además ha cogido ese electrón que le ha proporcionado el sodio. Entonces el cloro pasa a ser Cl-. Al formar un ion positivo y un ion negativo, por atracción electrostática se acercan y se enlazan. De tal forma que podríamos decir que el sodio más se enlaza con el Cl-.
entonces se forma el enlace NaCl, que sabemos que es la sal común, la sal de mesa, cloruro de sodio. Como veis, razonar el enlace iónico consiste en hacer unos cuantos esquemas, lo que entendemos los diagramas o representación de Lewis, y analizar los iones. Al final siempre tenemos que tener un ion positivo y un ion negativo. Lo que ocurre es que se pueden presentar situaciones distintas a las que vemos aquí en el ejemplo A. Situaciones en las que uno de los átomos pierda o necesite perder o necesite ganar más de un electrón. ¿Qué pasa en esas situaciones? Pues eso es un caso del tipo B. Vamos a ver qué ocurre en el enlace entre el calcio y el flúor. Como veis, lo he titulado enlace entre más de dos átomos. De nuevo, igual que antes, tenemos que proceder con los dos primeros pasos. Configuración electrónica y el segundo paso, los electrones de valencia. Repasamos aquí, vemos que el último nivel es el 4 para el calcio, por lo tanto, solo un orbital, el S, 2 electrones de valencia, y el flúor, nivel 2, 2 orbitales S y P, 7 electrones de valencia. Como vemos, al flúor le falta un electrón, mientras que al calcio le sobran 2 electrones. Antes en el sodio veíamos que solamente era uno y lo perdía. Por lo tanto, aquí vemos que ya no hay un balance. Esto es muy importante darse cuenta de esto para saber que nos encontramos en un ejemplo tipo B. Que el número de electrones que el metal o el no metal va a ceder o va a coger es distinto que el del otro elemento. En este caso no coinciden. Entonces vamos a ver qué pasa. En dicho caso, vamos a ver qué sucede. Pues nosotros planteamos de nuevo nuestro diagrama de Lewis. Vamos a poner tercer paso. Nuestro diagrama de Lewis. Pondríamos el calcio. Voy a poner ahora con cruces al metal. Y el flúor tendría pues 7 electrones. Muy bien. Pues por lo pronto el calcio va a ceder 2 electrones. Y se va a convertir en calcio 2 más. Y es 2 más por esos 2 electrones, al perder los 2 electrones. ¿Qué le va a pasar al flúor? Pues que el flúor no puede coger los 2 electrones. El flúor, como tiene ya 7 y le falta solamente 1, cogerá un electrón y ya sumará los 8 electrones que necesita para la regla del octeto. El flúor solo puede tomar un electrón, convirtiéndose en Fe-. ¿Qué ocurriría en este caso? Pues que si queremos hacer el enlace entre el calcio y el flúor, no coinciden en los valores de carga. El calcio es 2 más y el flúor es simplemente menos. Y así no se pueden enlazar. ¿Vale? No basta. ¿Por qué? Porque si nosotros enlazáramos el calcio 2 más con el flúor menos, formaríamos un enlace CaF que tendría carga positiva. Porque 2 positivos y un negativo te acaba quedando un positivo.
y el compuesto que forma el calcio y el flúor es eléctricamente neutro. No nos pueden quedar con carga. ¿Qué hacemos entonces? Porque es donde está la clave de los ejemplos del tipo B. Lo que hacemos es llamar a otro flúor. Necesitamos otro flúor. Tomando dos flúor, sí podemos realizar el enlace. Entonces se nos quedaría calcio 2 más que se va a enlazar con un flúor y va a haber otro flúor que coge ese electrón que ha quedado por ahí sobrante. Y entonces se construye la fórmula que sería CaFe2, que como bien sabemos es el difluoruro de calcio o fluoruro de calcio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que distinguir estos dos ejemplos. Cualquier situación de enlace iónico va a ser o tipo A o tipo B. ¿Que tenemos diferente ionización? Pues vamos a necesitar coger más átomos del elemento que esté en deficiencia para llegar a una coincidencia o una equivalencia en la carga. Aquí vemos que hay dos cargas negativas que se balancean, que se equilibran con dos cargas positivas. Que estamos en el ejemplo A, que si volvemos hacia atrás lo podemos ver. En el ejemplo A, al ionizar sodio y cloro hemos visto que coinciden las cargas, por lo tanto no hace falta llamar a más átomos. Y con esto damos por finalizado la explicación del enlace iónico. Basta que realicéis ejercicios con otros ejemplos sencillos para afianzar los contenidos.